a un estudio o a un culto más donde estamos aprendiendo mucho acerca del libro de Apocalipsis. Estas revelaciones, cuando fueron dadas a Juan, tenían el propósito de libertar de la preocupación, de quitar esa carga que el pueblo estaba llevando, dado que había muchas malas enseñanzas como en este tiempo. Mucha gente dice en este tiempo que vamos a ir al infierno, que no saben que hoy con estas grandes calores que ya estamos en el infierno. Pues déjenme decirle a todas estas personas que piensan de esa manera que no es ni siquiera comparable las noches de desvelo conscientes en esta calor lo que significa el infierno. Apocalipsis en este tiempo también es ese aliento, esa garantía que Dios da a cada creyente para saber que no va a pasar ninguna dificultad acerca de la ira del Señor. Escuche bien, de la ira del Señor. Usted va a tener enfermedades, yo voy a tener enfermedades, vamos a morir, probablemente, incluso antes de que el Señor venga. Pero esa es parte de la vida que nosotros tenemos. Pero de lo que Apocalipsis habla es sobre la ira venidera por aquellos que no quieren nada con Dios. Hay muchas personas que cuando se les pregunta ¿y usted cree en Dios? Y dice, sí, yo creo. Y yo solo recuerdo una predicación de un hermano aquí y dijo, sí, si hasta el diablo quiere, el diablo cree, pues. El diablo cree, hermano, ¿o no? Sí cree. ¿Y quién lo hizo? Pues no lo hizo diablo, pero lo hizo un ángel de luz, pero cree. Entonces, tengamos claro cuál es nuestra convicción alrededor de a dónde depositamos nuestra fe. Porque el diablo cree y todo el mundo cree que hay un ser superior, pero lo tomamos como si no fuese nada. En el capítulo 13, llegamos en un contexto donde hay dos bestias, una que sale del mar, y decíamos el mar puede hacer referencia a la multitud de personas que es usado en Apocalipsis, pero esta bestia tenía una característica que no debemos perder de vista. Tenía ferocidad. La Biblia nos dice que esta bestia parecía un leopardo. Y no solamente eso, sino que tenía patas como de oso y fauces como de león. Si nosotros hacemos una imagen mental de esta figura, no le reconoceríamos. Pero lo que Juan está ilustrando hace referencia a aquello que en su contexto era entendible. Hoy, en pleno siglo XXI, se pueden crear este tipo de imágenes en internet, a través de la inteligencia artificial, y nosotros podemos tener ya no solo una imagen mental, sino una imagen física, y no le encontraríamos sentido. Sin embargo, aquí vemos involucradas tres instrumentos de perdición. La primera bestia tiene una característica y tiene una limitante. Y no perdamos de vista esto, porque algunas veces decimos, y entonces, si se le dio la autoridad, ¿significa que puede hacer todo lo que quiera? No, no puede hacer todo lo que quiera. ¿Quién da la autoridad? Aquí aclaremos este punto. A Satanás se le da autoridad. Esa autoridad la ganó con engaño en el huerto del Edén y permaneció por mucho tiempo. Sin embargo, esa autoridad también fue quitada. Pero dicha autoridad todavía la conserva en aquellos lugares donde el corazón del ser humano le permite estar alojado ahí. Y llega a un punto en el cual
Satanás ha cegado el entendimiento de las personas y no creen a la verdad del Evangelio, sino que creen a lo que un orador, una persona bien vestida, con saco, con corbata, que se baja de un avión, dice, y no importa si eso no está en la Biblia. Esta autoridad que se le fue dada a la bestia fue justamente para hacer guerra contra los escogidos de Dios, contra los santos de Dios. Recordemos que estamos en ese gran contexto de la gran tribulación. La iglesia no está, pero sí están, ¿quiénes? Aquellos a los cuales Dios escogió para que predicaran el Evangelio. Y a estos va en contra la bestia. Pero hay algo interesante en esto. Y el versículo 5 dice que se le dio la autoridad para que hablara con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. Este no hablaba bien de Dios. Y no solamente eso, sino que se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Y se aclaraban, 3 años y medio. Esta bestia no solamente iba a hacer eso, sino que el versículo 7 dice, se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos. Grábese eso en la mente. Si usted está en este tiempo, usted no necesita ninguna condición para creer en la obra redentora del Señor Jesucristo. Usted no moriría si acepta al Señor. Usted no perdería absolutamente nada. Para que usted tenga una idea, no pierde absolutamente nada. Pero en el tiempo de la ira de Dios, aquel que crea en el Señor Jesucristo va a perder la vida. Porque el versículo 7 dice que le dio autoridad a la bestia para vencerlos. Y los va a vencer. Pero algunos dicen, o sea que no hay posibilidad dentro de la gran tribulación. ¿Cómo no? Hay posibilidad. El Señor siempre ha derramado gracia sobre su pueblo y sobre el mundo entero. No hay excepciones. No podemos decir, no, es que en este tiempo nada más. No. Lo que sí ratificamos en esta congregación es en vida. Usted, mientras tenga vida, usted tiene la oportunidad de alcanzar la salvación. Cuando ya está muerto, mire, ni aun cuando lloren, brinquen, traigan a toda la dolorosa a hacerle puya y la lleven con música cristiana al sepulcro, ya no hace nada. Ahí no hay nada que hacer. Pero también nos habla sobre otra bestia, sobre el gran dragón. Y aprendimos dentro de este contexto que el diablo es un imitador de primera. Tanto así que las 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que hacen un solo Dios, Él los utiliza como instrumento para engañar. Y aparece el falso profeta, el anticristo y Satanás. Con esto en mente, con el supuesto de que la autoridad fue dada para que venciera, llegamos al capítulo 14 de Apocalipsis. Vaya al capítulo 14. Y veamos algo interesante en estos capítulos. ¿Las autoridades son limitadas? ¿O la autoridad es para que hagan lo que quieran? Tiene límites. Tiene límites. Capítulo 14, versículo del 1 al 3. Juan ya nos dijo qué fue lo que vio, ¿verdad? 2 bestias haciendo guerra. Versículo 1. Después miré, y he aquí al Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él
144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Veamos este contexto. Juan continúa mostrando en visiones que Dios le permitió tener. Y cuando yo veía nuevamente la expresión vi, decía cuán privilegio tuvo Juan. Algunas personas dicen, ¿y quién te ha dicho que Dios existe? La Biblia. ¿Quién está diciéndolo aquí? Juan. ¿A través de qué? De la provisión y el susurro que Dios le permitió escribir. ¿Dios existe? Amén. Pero Dios siempre ha existido. Ahora bien, otros dicen, lo que Juan escribió no tiene sentido porque en este cuerpo no se puede ver a Dios. ¿Es eso cierto? Sí, es eso cierto. En este cuerpo cochino y pecador no es posible ver a Dios, pero Juan ya había sido transformado. Y esto es lo maravilloso de Dios, que aún no mereciendo absolutamente nada, nosotros, Él hace una transformación de nuestras vidas. Probablemente quienes estamos aquí sigamos equivocándonos, sí, pero ante el Señor todos estamos transformados. Y esa transformación lleva un proceso, un paso a paso, y cada día es un caminar. Así como cuando el niño aprende a andar, se cae una vez, pero se levanta. Se cae otra vez y vuelve a levantarse. Y vuelve a caer y vuelve a levantarse. Así es la vida del creyente. Cada día es un caminar con dificultades, pero gracia admirable la que Dios nos ha dado, porque nos permite no levantarnos nosotros, sino levantarnos en su nombre y en su poder. Amén. Este cuadro que Juan nos está presentando nos dice que vio al Cordero y estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Estos 144,000 fueron identificados dentro de un grupo de personas que no debemos de perder de vista. Son creyentes. Tampoco son de los testigos de Jehová, porque la gente sigue diciendo que de ahí van a salir. No, la Biblia nos dijo en el capítulo 7 que son 12,000 de cada una de las tribus, y estos tenían una característica principal: la protección del Todopoderoso en primera instancia. Esto nos muestra que ese sello de protección que ellos recibieron les daba la posibilidad, la autoridad de predicar y de no sufrir daños. Por eso dije, énfasis en el capítulo 13, versículo 7. ¿Tenía autoridad la bestia? Sí. ¿Venció a los 144,000? No. ¿Por qué? ¿Dónde estaban? En pie, delante del monte de Sión. Qué maravilloso, hermano. Eso nos debe de alentar a nosotros, primero, porque si Dios protegió a estos de la gran ira y les dio semejante privilegio de no ser afectados con todo lo que estaba sucediendo, ¿cómo el Señor no nos va a tener en gloria a nosotros? Si no vamos a pasar por ese momento. ¿Cómo el Señor se va a negar a sí mismo
iba a decir que se vayan a la tribulación o a la gran tribulación. No, estos habían salido victoriosos, pero habían salido victoriosos no porque ellos fueran los importantes, sino porque el Señor les había dado el Espíritu Santo de la promesa. La pregunta es, ¿usted tiene el Espíritu Santo de la promesa? Hermano, pero ¿y qué tengo que hacer yo para tener el Espíritu Santo? ¿Debo brincar? ¿Debo bailar? No necesita. ¿Debe hablar en lengua? Tampoco. ¿Qué necesita hacer? Creer que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz como pago por todos nuestros pecados. Y entiéndase bien la palabra, todos. La obra fue del Señor Jesucristo y no nuestra. Nosotros nos arropamos con los méritos de Cristo, no con nuestros méritos. Cuando nosotros decimos somos salvos, es como cuando cualquier persona allá afuera dice, ganamos en el mundial, pero yo no lo vi jugando. Yo nunca lo vi jugando. Los barcelonistas de jactan y dicen, ganamos, pero no jugaron, pero se identifican con el equipo. Pues yo no me identifico con un equipo que pierde, hermano. Yo me identifico con el equipo ganador, el equipo de mi Señor Jesucristo. Con Él no hay pérdida alguna. Ahí siempre usted va a tener una victoria. Y va a tener una victoria permanentemente. Estos, aunque la bestia había tenido autoridad de vencer, salieron victoriosos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, porque estaban aprobados. Pero no solamente esto, sino que además estos tenían otra característica, eran vírgenes. Y aquí cabe aclarar un punto importante en esto, porque la iglesia tradicional dice, ya ven que existen las vírgenes, ¿verdad? No, hermano, no es cierto. La palabra vírgenes se utilizó en un momento determinado para dar una condición de un ser humano que no había tenido relaciones sexuales con un hombre o con una mujer. Es una condición que se pierde cuando ya hay ese tipo de relaciones. Eso nos dice que tenían la pureza necesaria y que no había una descendencia de ellos, porque para Dios era imprescindible que quienes iban a predicar no tuviesen hijos. Y usted me dirá, ¿y por qué, hermano? Porque Mateo 24 dice que será un momento difícil y aquellos que tengan o que vayan a tener, que salgan, que huyan, porque el momento en que estamos describiendo es ese momento complicado. El Señor estaba con los 144,000 de pie sobre el monte de Sión. Y esta expresión del monte de Sión nos lleva a reconocer que el Señor tiene un lugar específico donde va a regresar y donde va a mostrar su triunfo. Porque aquí estamos viendo algunos chispazos de la victoria del Señor. Solamente el hecho que haya tenido que mostrarse ante Juan junto a los 144,000 nos dice con seguridad que hay victoria. Hay victoria. Y no podemos negarlo. Por eso yo hice énfasis en ese versículo 7, porque tenía autoridad para vencer, tenía. ¿Lo venció? No. ¿Tiene autoridad Satanás para tentar o para hacernos caer en todo momento? Sí. Pero ¿con eso vence al creyente? No. El creyente es victorioso ya en Jesús. El creyente ya está seguro. Cuando yo leo Romanos 8, del 35 en adelante, yo descanso, hermano. Yo descanso porque se resume en la totalidad y dice, no hay nada creado
que me pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, entiéndase esto, nada creado. Estos versículos no solamente nos aclaran que la condición con la cual el Señor está mostrándose hace referencia también al monte de Sión como el lugar propicio. Y vayamos un poquito a la Biblia para que sea la Biblia quien nos hable. Vayamos al Salmo 48, versículo del 1 al 3. Salmo 48, versículo del 1 al 3. Dice el versículo 1: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios, Dios es conocido por refugio. ¿Es casualidad que el Señor aparezca en el monte de Sión? No, no es casualidad. El Antiguo Testamento le dio no solamente la trascendencia que el monte de Sión tenía, pero no por ser el lugar, sino porque es Cristo llegando ahí. Ningún ser humano tiene más importancia que la que Dios pone en su vida. ¿Qué nos dice este versículo? Que la grandeza de Jehová nos da las razones del por qué debe ser alabado. Y no solamente en la ciudad de Dios, sino en la tierra. Si nosotros nos ponemos a pensar por un momento, desde el instante que nos despertamos, ¿cuántas cosas hemos recibido hasta este momento? Muchas. ¿Las merecemos? No. Nadie merece nada, pero la gracia de Dios nos permite recibirlas. O usted en un momento dijo: este desayuno, como está muy pobre, lo voy a desechar. ¿Lo desechó, hermano? No. Pero reconoce que no son solo sus esfuerzos los que están en ese resultado. Debería. El Señor, por su grandeza, por su majestuosidad, por su gracia, es digno de ser alabado. ¿Cómo le alabamos? Es la pregunta. ¿Cómo alabamos al Señor? Diciendo: miren, ¿cómo estoy? Tengo carro, tengo casa. No tengo, no. El Señor nos ha permitido tener o administrar algunos bienes, pero incluso a veces somos tan malos administradores que le pedimos al Señor tener muchas cosas para bendecir a la iglesia y no servimos de bendición. El Señor, a través de este versículo, también nos dice que para Jehová el monte de Sión representa el lugar donde juntará a los redimidos. Es la ciudad del gran rey. Es la ciudad donde Él empezará a mostrar que la autoridad que había sido dada a Satanás ya pasó, se terminó. Va a tener un fin. Y no solamente eso, va a dejar de instigar todo. Ya no va a haber acusaciones. Pero muchas veces no son las acusaciones de Satanás las que nos limitan, sino nuestras propias acusaciones. Porque a veces, todavía, aún estando en una iglesia, hay personas que creen que porque se equivocaron, porque fallaron al blanco, es decir, pecaron, ya no van a la iglesia porque ya pecó. Ya pecó y ya me condené yo. Imagínense un ser humano condenándose a sí mismo cuando Dios entregó su vida por él. Qué ilógico, ¿verdad? Pero lo podemos ver en esta congregación. Podemos percibir que aunque Dios nos dice, y cada predicación
nos muestra que la salvación es por gracia, todavía hay gente que porque tuvo algún desliz o porque cometió un pecado, mejor ya no viene. El salmo que estamos viendo en este versículo nos muestra que el Señor llegará a Sión, pero no solamente eso, sino que nos muestra que en sus palacios es un refugio. Hermano, qué alegría da para quien viene a la congregación a edificarse por medio de la palabra, porque entiende que no somos nosotros los que nos paramos aquí enfrente, sino que es Dios quien muchas veces nos muestra cosas que nos cambian la manera de pensar. Monte de Sión es un refugio para los redimidos, pero Jehová es un refugio para los afligidos, para aquellos que no ven una salida. No solamente eso, sino para aquellos por quien nadie da un 5. El Señor es ese refugio que necesitamos. El refugio que el ser humano debe de tener siempre 24/7 en mente. El Señor nos muestra a través de estos versículos que llegará al monte de Sión. Va a llegar, y con esos 144,000. Algunos comentaristas bíblicos dicen que este pasaje hace referencia al monte de Sión celestial, pero no tiene mucha incidencia, porque la misma Biblia explica que ¿dónde se da la gran tribulación? ¿En el cielo? No, en la tierra. En la tierra se muestra. Y algunos dicen, pero es celestial, porque Dios no va a bajar a la tierra. Pues déjeme decirle que sí. ¿Cómo dice el versículo que estaba? En pie. Y no solamente eso, sino que estos 144,000 con los que él estaba tenían un nombre. Y ese nombre era el nombre también de su padre. Satanás también va a tener sus propios seguidores y va a tener una marca. Y esa marca será visible. Pero la marca que el Señor ha puesto para todos aquellos creyentes no se mira. Debe de llevar una evidencia, sí. Esto no significa que aunque no se ve físicamente, no debemos mostrarlo. Sí debemos mostrarlo. Estamos llamados a hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero aquí podemos observar nuevamente la falsedad y la imitación de Satanás. Nótese algo muy interesante en esto. Estos 144,000 pertenecen a Dios. Ahora la pregunta es, ¿usted a quién pertenece? ¿Al Señor? ¿O todavía está pensando que cuando esté más viejito, porque entonces sí, yo le voy a entregar mi vida a Dios? Hermano, no hay mañana. No hay. Si aquellos que iban en una moto hubiesen pensado que no iba a haber mañana y llegaron y hasta ahí llegó la vida, ¿para dónde creen que fueron si no habían confiado en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Para el infierno. Y como dijo un hermano, el infierno no es de Cameron, hermano. No, es que ahí no está todo incluido. Es de volado es otra cosa. Estos tenían una marca que les identificaba. Y entendamos algo. Tenían una marca del Padre, del Hijo, porque fueron ellos. Fue Cristo el que dio su vida. Aquí no se trata de que yo voy a tener la marca del hermano Bel. No, perdóneme, hermano, usted si tiene la marca del hermano Bel, está perdido.
Pero la del pastor sí, ¿por qué él es el pastor? No, porque cuando llegue al cielo, allá no va a haber, a ver, levanten la mano los de la iglesia bautista. No van a preguntar si fue a la iglesia bautista. Ah, no, pero es que yo fui a otra iglesia, hermano, y no me van a pasar lista por iglesia. No, porque quien dio su vida en la cruz fue Cristo, no somos nosotros. Entendamos esto, fue Él. Y por eso dije, cuando usted se arropa, arrópese en los méritos de Cristo, no en las de la congregación. Porque si usted mira hacia alrededor, somos una bola de pecadores. Pero el Señor nos lavó a todos con esa sangre preciosa y Él nos ve diferente. Nosotros nos seguimos viendo igual. Amén. Entonces, no piense que por estar en una iglesia usted esté en el lugar correcto. No piense que porque, pero allí dicen que predican la sana doctrina. Ah, pues yo voy bien. No. Los méritos de Cristo. No pierda de vista esto. Estos versículos nos enfatizan justamente eso. Y nos dicen que oyó una voz de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Algunas veces hay personas que dicen, pero Dios no me ha hablado. Yo no he escuchado que Dios me llame. Porque algunas veces creemos que si escucháramos a Dios hablándonos, haríamos caso de las cosas que suceden. Pero la Biblia dice que hay profetas, evangelistas, pastores, maestros, que llevan la palabra de Dios y algunas veces la palabra nos toca, pero nos hacemos los locos y decimos, es para fulano. Y se nos olvida que el chaleco es para quien le queda. Aquí, Juan escuchó una gran voz y nos manifiesta como sonido de un gran trueno. ¿Cuántos nos alegramos cuando en invierno pegan unos truenos de aquellos que sentimos que hasta la hamaca nos ha dardeado? Ahora les pregunto, ¿quisieran escuchar la voz de Dios así? Muchos nos corriéramos. Pero Juan nos está ilustrando cuán potente, cuán fuerte es la voz de Dios. Pero mucha gente no la quiere oír. Juan no solamente nos está diciendo, la voz del Señor es fuerte y tiene un gran poder, pero veamos este contraste. Y Juan dice ahí mismo, y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas. La voz del Señor es fuerte, sí, pero es melodiosa. La voz del Señor es amorosa, porque Él no vino únicamente para compadecerse de la humanidad, sino para salvar a la humanidad. Él entiende que si nos hablara al oído con esa fuerza, con ese ímpetu que tiene su voz, no escucháramos absolutamente nada. Y por eso nos habla con amor. Y nos habla de tal manera que Él no quiere que nada de lo que tiene se pierda. En este contexto, Juan está explicando aquello que le era permitido explicar y aquello que era entendible para ese momento. Quienes hemos visto un arpa o la hemos escuchado sonar, podemos decir que no hace gran bulla, pero que era un instrumento de adoración que el Señor tenía, y que esa voz tenía un propósito. Y algunos estudiosos dicen, quería exaltar a los 144,000 y mostrarle a la humanidad que había vencido, probablemente. Pero ahora el Señor en este tiempo, en este 2024, utiliza esa voz suave para decirle, te amo, humanidad, estás a tiempo. Hoy es el día en el cual puedes pasar
de una muerte eterna, de un castigo eterno, de un camino a la perdición, a la gran ira del Señor, a tener la tranquilidad en Cristo Jesús. Esa voz suave que el Señor puede utilizar es la que nos cambia de posición. Estos 144,000 no solamente escucharon, sino que cantaban un cántico nuevo delante del trono. Este cántico, según la Biblia, dice que no lo podemos aprender en la tierra. Pero yo podría decirle que este cántico usted podría empezar a tenerlo en mente en su vida. Porque santo, 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 dice la Biblia que es la alabanza para el Señor. En esta alabanza debemos de recordar que es la actitud hacia la cual Juan está mostrando también. Estos 144,000 no solamente estaban redimidos, estaban cumpliendo el propósito por el cual la humanidad ha sido salvada, para alabar el nombre de Dios aquí y cuando estemos en su presencia allá con Él. Estos versículos nos van mostrando que hay maneras adecuadas de poder alabar al Señor. Una de ellas es por medio de los cánticos, pero con cánticos que exalten a Dios, no con cánticos cualesquiera, sino con cánticos que den la honra y la gloria al Señor, y no que lo hagamos por nuestros medios. Porque algunas veces hay personas que dicen, pero yo oigo emisoras cristianas. Sí, usted las puede oír todo el día. Usted se puede venir a quedar aquí, en esta iglesia, todo el día y toda la noche, dormir aquí, vivir aquí, pero no por vivir en la iglesia usted es creyente. Usted puede escuchar la música que supuestamente es creyente, pero por ahí va a encontrar que incluso algunos artistas mundanos dicen, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y encontramos por ahí a Leodán cantándolo. Encontramos otros artistas, pero no por eso significa que lo crean. Y si lo creen, bendito Dios. La alabanza no solamente es una acción de gracia por las misericordias que Dios tiene para nuestras vidas. La alabanza no solamente está relacionado con ese agradecimiento que el ser humano debe tener, sino que además debe de ser la voz que llegue al cielo para exaltar el nombre del Señor. Juan, a través de estos versículos, nos está diciendo que estos 144,000 fueron rescatados y que la autoridad que tenía la bestia ya no está. Versículos 4 y 5. Estos son los que no se contaminaron ¿con quiénes? Con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y veíamos justamente eso. Fueron hombres íntegros, fieles al Señor, que no tuvieron contaminación. Alguien podrá decir, o sea que tener relaciones sexuales es contaminación, entonces los esposos estamos contaminados. No, él está hablando en el sentido
de que ellos se dedicaron en cuerpo y alma a la predicación, pero además de eso no tenían una forma de ver a sus alrededores, sino solamente el blanco perfecto. Eran vírgenes, sí, eran vírgenes, pero ya decía, el término virgen no solamente hace referencia a lo que la iglesia tradicional quiere enseñar, nada tiene que ver, hace referencia justamente a esa condición. Pero aparte de ser vírgenes, el versículo dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Hermano, qué maravilloso sería que cada uno de nosotros pudiésemos seguir los pasos de nuestro Padre Celestial. Estamos llamados a hacerlo, pero algunas veces preferimos seguir al compadre, a la comadre, al amigo, y decimos, no, pero es que Dios va a entender. Y yo siempre digo, bendita gracia. Porque si cada vez que nos desviamos tuviéramos lo que Israel tuvo en el Antiguo Testamento, creo que seríamos debilitados en todos los sentidos. Pero estos 144,000 no solamente tenían el privilegio de seguir al Señor, sino que además estaban con Él. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar cómo será en el cielo a partir de los chispazos que Apocalipsis nos va dando. Los versículos anteriores nos dicen que el Señor estaba ahí y que había seres vivientes. Y usted se quedará pensando, ¿y cómo será eso? Porque a veces limitamos a Dios y creemos que no es posible. Porque la NASA ha dicho de repente que arriba no puede haber vida si no es con un traje especial. Porque la ciencia abroga y dice, no, es imposible, no hay agua. Pues déjeme decirle que Cristo es el agua viva. Déjeme decirle que la NASA dice, no hay comida, la comida perece. Dios es el pan de vida. ¿Qué más quiere usted con Él? Nada más. Lo que la ciencia trata de explicar, Dios ya lo dijo hace mucho tiempo. Estos, dentro de esa multitud salvada, justamente son la manifestación de la gracia de Dios. Porque recordemos que de la gran tribulación van a salir redimidos, que los mataron, sí los mataron, pero dañaron el cuerpo, afirmativamente, tuvieron muertes crueles, pero no pudieron tocar su espíritu. Amén. Y eso nos muestra que están con Dios, pero también nos da la noticia excelentísima que aún en la tribulación, que en ese momento difícil para quienes lleguen, hay gracia. ¿Cómo se va a salvar la gente en ese contexto? Por fe, creyendo. ¿Va a ser fácil? No, no va a ser fácil. ¿Pero qué tienen que hacer? Creer. Creer que la obra sustitutiva del Señor Jesucristo es la que nos da la posición. Pero creer no solamente significa decir sí creo, sino confiar. Confiar. Porque el Señor redime a quien confía en Él. Y esto nos dice este versículo, que estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Significa que son los únicos que son salvos? No, no significa eso. Significa que ellos generaron un clima de predicación y que por el testimonio y por la predicación de estos, muchas otras personas fueron salvas. Cuando en la congregación se determina vamos a ir a predicar, no se hace con la idea de que, miren, ahí andan los hermanos,
que andan ganando adeptos. No necesitamos adeptos humanos. Simplemente cumplimos un mandato porque Dios quiere que nadie se pierda. Él no se deleita en la perdición de la humanidad. Él hace fiesta cuando hay un pecador que se arrepiente. Y la Biblia dice, hay fiesta en el cielo. Y si hay fiesta en el cielo, hermano, ¿cómo no me voy a alegrar yo de poder tener la oportunidad? No hablar en mi nombre, sino en el nombre de aquel que nos ha dado la vida y el privilegio de ser hechos hijos suyos. Estos redimidos nos muestran no solamente ese regalo de Dios, porque somos incompetentes. Si todavía hay gente que cree que puede ganarse la salvación por medio de una obra, por medio de dar una ofrenda, déjeme decirle, no. Pero, ¿y si hago sacrificios, hermano? Bueno, si usted es uno de los creyentes y estudia la palabra de Dios, Isaías capítulo 1 le dijo, ya estoy harto, le dijo el Señor, de sacrificios, de holocaustos, de todo lo que ustedes hacen de manera religiosa. Entonces no todo es agradable a Dios, porque algunas veces creemos que podemos agradar a Dios haciendo cosas en favor de otro, pero en nuestra mente decimos, Dios me va a premiar, sí, Dios me va a premiar, hermano, ya lo premió. Aplausos para usted. El único sacrificio que a Dios le agradó fue el de su Hijo Jesucristo. Y en ese yo me escudo, en ese yo me identifico y me pongo la camisa y el sufrimiento que Cristo tuvo en la cruz. Esa es mi identificación. Las primicias no solamente nos hablan sobre que ellos fueron los instrumentos que Dios utilizó en ese contexto, sino también nos hablan de una cosecha grande que hubo de personas que aún en medio de tal situación confiaron en su obra redentora. Aquí Juan nos está mostrando un cuadro maravilloso en donde nos dice, el Señor está en pie con los 144,000 redimidos y todos los santos de esa gran tribulación. ¿Y por qué está en pie? Porque ahora, de aquí en adelante, va a tomar toda la autoridad y todo el poderío que Él tiene. Venimos de un capítulo 13 donde los no sellados con el Espíritu Santo, los no salvos, adoraban a la bestia. Hacían lo que la bestia les decía. Pero ahora vamos a ver en los siguientes versículos qué es lo que Dios hace con esta persona. Porque alguien dice todavía, si Dios es un Dios de amor, no va a haber juicio. Hermano, Dios es un Dios de amor. Amén. Pero también es un Dios de juicio. Es un Dios justo y dará a cada ser humano así como lo merece. No lo perdamos de vista. Por eso no nos cansamos de decir en esta iglesia, hoy es el día aceptado. Si usted está aquí, no es por casualidad. Pero es que a mí me trajeron. No es casualidad. Dios tiene un propósito en su vida. Y como garantizamos, ahora usted es tan responsable como nosotros de creer en la obra redentora del Señor Jesucristo. No de creer a medias, sino de creer que Cristo hizo la obra total y completa. Si usted lo cree, su nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo. Si usted no lo cree, usted tiene toda la libertad que Dios le ha dado. Pero nuestro mayor deseo en la Iglesia Bautista de Emaús, aquí en Chapeltique, es que todos aquellos que escuchen el Evangelio puedan ser salvos y ver a Cristo, no a los seres humanos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Eterno y soberano Padre Celestial, bendito y alabado sea su